Después recibí la salvación. En el año 1962 recibí la salvación. Nadie me enseñó a mí. Por el pecado estaba perdido, sufriendo me encontraba, y mediante la Biblia supe que mi pecado había sido perdonado. Verdaderamente parecía un sueño. Dios, a un hombre como yo, ese corazón de Dios me quiso transmitir y me dio la Biblia. Escuché mucho sermón, leí la Biblia, continuaba siendo pecador. En el año 1962, el 7 de octubre, era otoño. Dios, en ese corazón oscuro mío, su palabra entró y para que sea glorioso. Tanto Dios lo deseó, yo, perteneciendo a Satanás, leyendo la Biblia, yo no podía imaginarme que mi pecado había sido perdonado. El 7 de octubre del año 1962, mediante la Biblia, entendí de que mi pecado había sido perdonado. Parecía un sueño. No sé cómo Dios lo hizo así. Mi pecado había sido perdonado. Había sido perdonado. Desde ese momento, yo estaba en la iglesia presbiteriana de Sonsan y empecé a decir que obtuve el perdón del pecado. El pastor decía que era pecador, el anciano también. No soy ni yo un sobresaliente, no aprendí mucho. ¿Qué es lo que yo sabría? Todos decían así. En mi corazón, por la sangre de Jesús, había obtenido el perdón del pecado y tenía la convicción. El pastor. Ahora porque me subí en el carro un domingo. Oxupar, usted recibe el castigo. Pastor, ¿qué es ese castigo? Tú te subiste al carro, no podrás participar en la Santa Cena. Quería decir, su hija, porque ella va de Sonsan a Daegu, la tarde del domingo después de almorzar, siempre, una vez por semana, se sube al carro para ir a Daegu. Luego viene el sábado. Yo no tengo ni dinero para subirme al carro. Yo quería decir, ¿y su hija? Pero se avergonzaría y no dije eso. Y empecé a ser aislado de la iglesia. Quería abrir la puerta de una habitación. Qué simpático, Oxupar. Le conozco bien y él dice que no tiene pecado. Claro, porque él y yo hicimos cosas malas. Bien, nos conocemos. Pero era seguro de que obtuvo el perdón del pecado. Estaba muy agradecido. Ellos me apartaban y podía ir al seminario. Terminando el seminario, todos le llamaban, pero a mí. Realmente fui a Apcoctón y yo allí estuve 9 meses. Durante ese tiempo, como el Señor me dio de comer, no he pedido limosna ni siquiera una ocasión, no robé. Y durante los 9 meses viví así. Era increíble. Iba a evangelizar, quería evangelizar al mercado, tenía ganas de orinar y fue un poquito en un nivel más bajo de la montaña y había frambuesas, fresas y comiendo las fresas. Parecía que alguien lo cultivó. Y comiendo todo acabó el mercado. Dios realmente. Después de que su palabra entró en mi corazón, haga lo que haga, sea con lo que me encuentre, el Señor está conmigo. En Segunda Reyes, cuando vemos en el 7, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas,
Esto es increíble. Están los 4 leprosos a la puerta de la ciudad. ¿Cómo que estamos aquí? ¿Vamos a esperar a morir? La ciudad muere de hambre. Si seguimos aquí, moriremos. Vamos al campamento de los sirios. Los 4 leprosos hasta ahora vivían conforme a su pensamiento. La palabra de Dios entró en él y la palabra de Dios empieza a guiarlos. Cuando la sabiduría de Dios entra en ellos, ¿cómo nosotros vamos a esperar aquí para morir? Moriremos aquí, si vamos a la ciudad, igual moriremos. Vamos al campamento de los sirios para rendirnos. Cosa que nunca habían pensado. El Espíritu de Dios le dio ese corazón y se dirigieron. Especialmente el 9, ¿qué palabra hay? Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Esto se trata acerca de nosotros. Muchos conocen el Evangelio, pero están cerrando su boca. Pero el Señor, en nuestro corazón, ¿quién nos dice? Vamos a anunciar esto. Al comienzo, los leprosos fueron y no le creyeron. Mucha gente que iba muriendo en la ciudad de Samaria. Para salvarlos, Dios usó a los leprosos. Primeramente, ellos se habían saciado y viendo cómo Dios trabajaría, Dios permitió que ellos clamen. A ver, óiganos, ¿qué están diciendo ellos? En el campamento de los sirios nadie está. La casa sigue, la comida sigue. El rey había oído eso. No, es una trampa. Ellos nos quieren atrapar. Cuando salgamos, es que el rey está satisfecho, pues, y está haciendo cosas cómodas. Vamos primeramente con el caballo, pero realmente cuando fueron, había mucha comida puesta. Es acerca de nuestra salvación. Antes de recibir la salvación estábamos en medio del pecado. La palabra de Dios, cuando entra en nosotros, los leprosos simplemente estaban sentados a la puerta de la ciudad, pero cuando entra el corazón de Dios, un nuevo pensamiento que hasta ahora no tenían llega en ellos. Si seguimos aquí, igual moriremos. Alguien nos traerá la comida. Sí, ¿para qué vamos a seguir aquí? Sí, vamos aunque sea para mirar. Si nos matan, nos moriremos. Y si nos dejan vivos, viviremos. Dentro de la iglesia, cuando vemos a los hermanos y hermanas, le hablamos muy bien este evangelio. Hay gente que no lo acepta después de aceptar este evangelio. Hay gente que está sentada en la puerta de la ciudad. Y el nuevo Espíritu de Dios entra en nosotros. Y ahora va trabajando porque nos quiere convertir como hombres que viene a ser Jesús. No somos los hombres del pasado. Cuando ese corazón entra en nosotros, Dios empieza a trabajar. Y no podemos dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Señores, fui a Tanzania. 2,000 personas se reunieron en un auditorio como este. Predicaba la palabra y de repente 30 o 40 personas se levantaron. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a bailar. En fin, predicando este evangelio, había cosas conmovedoras.
ardía mi corazón. Los pastores ancianos recibiendo la salvación. Felices, no sabían qué hacer. Ahora, hay tanta gente así alrededor de nosotros. Muchos vendrán del exterior para el campamento. El sueño de ellos es ir a Corea, viniendo, aprendiendo. Estarán 10 días, una semana, y es maravilloso este mundo dentro del Evangelio. Dios ahora también a mucha gente no está gozoso que prediquemos el Evangelio, que no conocen. Está de manera tallada en la Biblia escrita, pero Satanás venda el ojo para que no lo ven, y ofrendando, esmerando, haciendo cosas buenas. Pero hay mucho que en lugar de la voz de Dios vive conforme a su pensamiento. Un día, aquellos leprosos llegan a entender: ¿cómo vamos a esperar morir aquí? El Señor, si seguimos aquí moriremos, si vamos a la ciudad moriremos, vamos al campamento de los sirios. El corazón de ellos, Dios los guía al campamento de los sirios. Por fin, los leprosos se caen, se desmayan y ellos, cojeando, van a Siria. Eso viene a ser el paso más bello del mundo. Señores, lleven en su cartera una Biblia pequeña, sea cuando fuera, abran la Biblia para predicar el Evangelio, sea en el carro, sea en donde fuese. Entonces, ese corazón de la gracia de Dios nos va cambiando y claramente podemos ver aquello. Estamos muy agradecidos desde hace tiempo. Antes de realizar la cantata, hemos hecho el CLF. Los pastores vengan antes, 2 horas y media, 3 horas antes, vienen y durante 2 horas le predico el Evangelio. Le doy una hamburguesa, le doy el asiento royal. Y yo me he amigado con los pastores de Estados Unidos. La mayoría de ellos, recibiendo la salvación, se maravillaban. El Señor a los 4 leprosos le había dado un nuevo corazón. ¿Por qué vamos a esperar morir aquí? Vamos a la ciudad y moriremos. Aquí también moriremos. Vamos mejor al campamento de los sirios. Podremos vivir. A los 4 leprosos, Dios le había dado un nuevo corazón. Él estaba delante de la ciudad. Ay, tengo hambre. No, un nuevo corazón nos da. ¿Por qué vamos a esperar morir aquí? Si seguimos aquí, igual moriremos. Si vamos a la ciudad también. Vamos al campamento de los sirios. Y recibiendo la guía de Dios, se dirigen al campamento de los sirios. Yendo al campamento de los sirios, verdaderamente, de manera maravillosa, había echado Dios a todo el ejército de los campamentos y comiendo de manera satisfactoria. En el 7:9 de Segunda Reyes dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día buena, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa al rey. Dentro de los leprosos, la pobreza, el hambre, comida, pensando en ello, el Espíritu Santo del Señor le había dado un corazón. ¿Cómo vamos a esperar morir aquí? En el año 1962, el 7 de octubre, un corazón que jamás se me ocurrió se levantó en mí. Anteriormente robaba, yo decía que era pecador. Pero ¿qué corazón entraba en mí? Es cierto que soy pecador, pero Jesús murió crucificado en la cruz y todo mi pecado ha sido lavado y yo soy justo. Eso llegué a creer. Después de ello había dificultad, no ha dejado de haber problema, pero
Yo no soy una persona capaz de ser un pastor brillante, pero Dios, mientras que yo voy anunciando el Evangelio, abrió el camino y la gente del mundo entero ha oído este Evangelio y para que pueda recibir la salvación. Este camino abierto. Al comienzo, los leprosos tenían su pensamiento. Ellos estaban en la puerta de la ciudad de manera remota, pero Dios entró el corazón de Dios en ellos. Hasta ahora, en la puerta de la ciudad, bueno, estuvimos bien, pero cuando la palabra de Dios entró en ellos, ¿por qué hago algo tan tonto? Vamos a predicar el Evangelio, a eso se refiere. En el corazón de ustedes, continuamente, esto le manda a ustedes en su corazón. Cuando reciben la guía de Dios, ustedes tienen deseo de anunciar el Evangelio. Y cuando son guiados por ese corazón, llegan a anunciar el Evangelio. 1.000 millones de cosas. Yo, gente mala, ha hecho para que yo sea juzgado, fui a recibir juicio, ha habido varias cosas, pero el fiscal, el viernes desde las 10 hasta las 10 de la noche, me interrogó. Y luego empezaba el lunes el juicio. Salí el viernes de la noche, no abre el banco el sábado ni domingo. Yo, por ejemplo, si voy al banco y si no podía preparar absolutamente nada para el juicio. Pero justamente su suegra falleció y tenía que ir a hacer la funeral y teníamos que cambiar la fecha. Y tuvimos la oportunidad para prepararnos para el juicio. Dios de manera detallada nos ha guiado. Señores, parece que viven a medias ustedes, pero si ustedes oyen la voz de Dios, Dios les guiará. Nosotros vayamos a la ciudad a contarles, o si no, el castigo nos sobrevendrá. De nuevo ellos fueron al campamento de Israel, predicaron el Evangelio. Y el corazón de Dios estando en ellos. Cuando ahora los israelitas en medio de la noche escucharon, ellos se despertaron y con la carretilla, caballo, van al campamento de los sirios. Esa noche, con caldo de pude. Cuando ellos sujetaron la cuchara, puede que hayan escuchado todo. Ya era una comida que habían dejado hervido. Lo único que tenemos que hacer es comer. ¿Quién pidió? Nos pedimos. ¿Cuánta felicidad tendrán? Y dice, el sea de flor de harina un ciclo y 2 sea de cebada un ciclo. Esta gracia de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos da a conocer. Entendemos y anunciamos el Evangelio a la gente que nos alrededor. Contamos acerca de cómo nuestro pecado ha sido perdonado y para poder contar aquello, el Señor se ha manifestado en todo aspecto de nosotros. Mucha gente se cautiva en el pensamiento del hombre y dice que siente pena, que no lo puede hacer. Peso, 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, 100 veces si lo hacen, para nada sentirá peso. Con 5 veces, pero la gente obteniendo el perdón del pecado, simplemente hay tanta gente que vive así por vivir. Ahora, del 2023, nosotros también vamos a clamar que Dios de esa manera nos está guiando. Y de tal manera, yo no sabía bien. En la esquina de Samaria han puesto la estatua de los 4 leprosos. Ellos son leprosos a quienes estamos muy agradecidos. Ellos eran realmente menospreciados por el hombre. Pero mientras que viven recibiendo la guía del Señor, ellos se convierten en familia, en miembros amados, hasta ahora en nosotros, para que podamos anunciar este Evangelio
me va hablando en mi corazón. Ustedes matan esa voz de Dios, pero tras la palabra de Dios, si uno vive de manera increíble, Dios obra mediante ustedes y habrá manifestación de la salvación. Y cuando llegan a ese nivel tan maravilloso que yo mencioné, ahora su vida, ustedes no lo llevan, sino que el Señor se encarga de su vida y lo hace todo. Viene la dificultad, el sufrimiento, la enfermedad. Por lo cual, mientras que vivo en el Señor, tuve enfermedad, pero mediante la gracia del Señor lo vencí todo y ahora vivo de manera realmente feliz, muy feliz. Con solo pensar en este planeta hay mucha gente. Hay mucha gente que lo hace a medias acerca de esta salvación, pero no hay muchos que conozcan exactamente. También cuando anunciamos el Evangelio en el mundo entero, como personas tan preciosas les considerará a ustedes. Y cuando nosotros queremos que alguien reciba la salvación, oramos y nos acercamos. Y cuando ellos obtienen el perdón del pecado y se gozan, continuamente nos permite aquella obra en nosotros, porque nuestro corazón es oscuro. Hay gente que no puede aceptar eso. Los leprosos, entre ellos se dicen, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos han dicho, por lo cual en Samaria toda vida pudo vivir. En este periodo también somos nosotros los leprosos, abriendo la boca. El Señor obra al comienzo también. Pasé por ello una vez, 2 veces, y predicando el Evangelio había gente que recibía la salvación, era maravilloso. Ahora, personalmente predicando, queremos que tengan la manifestación de la salvación mediante ustedes toda su vida, anunciando este Evangelio. Ahora más, no puede ser más bendito. Estamos agradecidos ante el Señor. 2023, todos ustedes como este leproso, no son ahora ese leproso que está sentado en la ciudad, sino que serán los leprosos que salvan. ¿Quién iba a saber aquello? Dios está planificando para convertirlo en siervo de Dios. Ahora, sigan la palabra de Dios, caminen con Dios. En el 2023, dentro de ustedes, que la bendición del Señor los acompañe y que sea de gran bendición. Gracias.